Bienvenidos a la siguiente sesión del curso de Swing y Micro Swing Trading impartido por la Universidad de Trading. El tema de hoy es la elección de contratos en opciones sobre acciones para Swing y Micro Swing. Cabe aclarar que nosotros compramos acciones, lo que llaman naked option. Nosotros no hacemos ningún tipo de estrategias avanzadas, es decir, nosotros compramos single, no hacemos vertical, back radio, calendar, diagonal, straddle, strangle, cover stock, collar, butterfly, condor, iron condor, nada de esto, simplemente single, ¿no? Compramos, vendemos, simplemente así, ¿no? Entonces, vamos entonces a ver cómo se eligen esos contratos. Entonces, veamos. Por ejemplo, vamos a hacerlo práctico a partir de ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tomemos como ejemplo DraftKings. Vamos a trabajar, por ejemplo, estrategia de cruce de MACD, por ejemplo. En este momento el cruce de MACD en un día se está dando, pero recuerden que nosotros trabajamos en una hora. Veámoslo aquí, en una hora. Cuando hay cruce de MACD, por ejemplo, como este cruce del martes anterior, este cruce es súper excelente. Entonces, cuando se está dando el cruce, el precio de la compañía está en 44 y nosotros podemos ir trabajando a la zona, por ejemplo, de resistencia más próxima. Entonces veamos. Pues recuerden que el cruce de MACD se da aquí en esta zona en una hora. Nosotros podemos ir a la siguiente resistencia. Por ejemplo, los niveles de resistencia los vamos analizando. Podemos encontrar lo que fue soporte, tal vez se vuelva resistencia y encontramos la zona de 52. Esa es la zona que nosotros tenemos como zona de resistencia principal o primaria y obviamente un poco más alto en 54 y más alto en 55 y 56. En ese orden de ideas, nosotros el día 5 de enero para la entrada debimos haber comprado las siguientes opciones. Por ejemplo, el 52 de esta semana o de la siguiente. Veamos. Entonces, vamos a elegir el 52 de esta semana. Vamos a ver. 52. Lo vamos a analizar en velas diarias, ¿no? Vamos a ver, velas diarias. Entonces, veamos. Eso fue el 1 de enero. El 5 de enero, perdón. Entonces, observen, aquí tenemos. El contrato tiene un valor mínimo de 34 centavos, 34 dólares. Ese es el mínimo porque el mínimo anterior estaba en 40. O sea que podemos elegir el 34 en este punto, dependiendo del momento de la entrada que usted haya hecho. Por ejemplo, si entró en 41, si entró en 50, no importa el momento o el valor de la entrada, su mínimo es 34. Ahí es donde usted va a colocar básicamente su stop. Es ahí donde le va a marcar el stop. La salida, pues la puede trabajar con estrategia de capital, tal como lo habíamos dicho. Digamos que usted entró en 50 o 51 y la estrategia, por ejemplo, de salida al día siguiente ya tiene 335%.
está más que bien. No hay ningún problema con eso. Ya ahí se logró el objetivo. Básicamente más de 2 veces el riesgo en swing, así que está excelente. Ahí está funcionando muy bien. Luego ha retrocedido, ¿cierto? Hasta un 73% positivo. Volvió a estar en 344, volvió a estar en 73% positivo y hoy está en 377, 380 positivo. Así que desde el primer día ya usted podía simplemente tomar ganancias. ¿Ven? Eso está excelente. Esa es una excelente oportunidad que se ha presentado, por ejemplo, con esta compañía DraftKings. Ahí está súper, súper bien. Que en tan solo un día se dio estrategia de capital, o si es estrategia de precio de la compañía, hasta 52. Hoy es cuando se está generando. Entonces fíjense que la diferencia no es mucha en este caso particular, ya que en la parte más alta llegó a 350% de ganancia, hoy está llegando a 387 de ganancia. Entonces en un solo día se pudo haber presentado. Eso comprando el 5 de enero. La otra situación es comprar a 2 semanas, por ejemplo, en este caso. Es el 52 de la siguiente semana. Vamos a ver qué valorización tenía y cómo se pudo haber elegido. Bien, el mínimo de este contrato era $72. Entonces, desde el momento en que usted haya entrado, tal vez haya entrado, por ejemplo, en $100. Entonces, usted tiene un riesgo de $30, bueno, de $28 exactamente, pero aquí logra casi un 200%. Nada mal. Entonces aquí demostramos, ¿cierto?, que hemos encontrado un 200% de ganancia en un solo día. Entonces, eso es lo que estamos nosotros buscando. Entonces, la entrada, por ejemplo, a partir de $1, aquí genera 196, 200%, muy cerquita a 200%. Logra bajar a 49% positivo y hoy, por ejemplo, ya está en 211 positivo. Obviamente, el porcentaje de los contratos que vencen el 15 de enero, en este ejemplo, es mucho mayor, pero digamos que lo que nos interesa siempre es duplicar el riesgo que asumimos, que es lo más importante, porque el riesgo realmente para este trade era de un 30% y el beneficio realmente es muy alto, ¿no? Estamos en 209% para este contrato. Entonces, este es un ejemplo particular porque el primer día está dando básicamente mucho porcentaje, está excediendo por lo menos 2 veces el riesgo en nuestra operación swing, lo cual es excelente. Y hoy pues está brindando mucho más porcentaje de ganancia. En un solo día estuvo bien, pero a 2 semanas uno puede esperar un poco más, aguantar un poco más y ahí lo tiene perfecto. Entonces, ahí tienen 2 estrategias de cómo elegir contratos para esta compañía. Bien, en este caso particular, cuando hizo, por ejemplo, el cruce de MACD, que en un solo día, por el gap, prácticamente da el mismo, la misma ganancia que está dando, por ejemplo, 3 días más adelante. Esa es una de las estrategias. La otra, por ejemplo, era la siguiente. El precio arranca en 44, entonces nosotros venimos a la cadena de opciones del 15 de enero, o sea, de la siguiente semana,
y elegimos el contrato ITM, o sea, 44. Este es el contrato que elegimos. Analizamos la misma situación. Vamos a ver cuánto era el riesgo de ese día. Esto es el 5 de enero. Este es el 4 de enero. Este es el 5 de enero. El contrato arranca en 2.59 con un riesgo, ¿cierto? En 2.50 como el bajo del día. Digamos que usted logra entrar, por ejemplo, en $300. ¿Ya? Ahí está, $300. Usted entra, arriesga $50. Al siguiente día, por ejemplo, ya usted tiene, vamos a ver, que aquí toca hacerlo al revés para poder ver el porcentaje de ganancia. Aquí en $300, usted tiene un 57%. Nada mal, ¿cierto? Aquí la entrada es en $300, un poquito más abajo, y eso nos da, veamos, entonces el punto más alto hasta los $300 de la entrada, usted arriesgó nada más 50, ahí está generando 56.68%. Nada mal, ¿no? A lo que baja, usted tiene todavía 26% de ganancia. Y hoy, por ejemplo, que se está negociando a 8.5, que es cuando está llegando a 52, que es la siguiente resistencia. Ahora sí lo podemos marcar desde 300, desde aquí hasta 8.5. A ver, 300 hasta 8.5, que es el precio al que se está negociando hoy. Usted tiene 183.14% de ganancia en el día de hoy. Desde el primer día, pues ya estaba dando 2 veces el riesgo, ¿cierto? Y estuvo genial. Eligiendo un contrato ITM con $50 de riesgo, porque el mínimo estaba en 2.5. Ese era el riesgo que usted podía asumir, por ejemplo, en esta entrada. Ya estamos en 8.5, lo cual da 183% de ganancia. Nada mal, ¿no? Eligiendo un contrato ITM de la siguiente semana. A 2 semanas, por ejemplo, la misma situación. Elegimos el contrato 44 a 2 semanas. Vamos a ver. Esto fue el 5 de enero. El riesgo estaba en 315. Digamos que usted entra igual en 350. Es el primer día, ya usted tiene 113%, baja a 76%, y hoy ya usted tiene 150% de ganancia. ¿Ven? El riesgo aquí, por ejemplo, estaba un poquito menor, estaba en $35 aproximadamente, y pues la ganancia que usted puede obtener es bastante buena, tomando un contrato ITM. Entonces, tenemos esas, digamos, dos modalidades, ¿no? Una es elegir el contrato según el precio al que la compañía puede llegar en la siguiente semana o en las siguientes 2 semanas, y ese precio estaba marcado por la zona de 52. Esa era como la zona interesante para comprar. Lo que fue soporte anteriormente podría actuar como resistencia en el futuro, y era lo que estábamos tratando de analizar. Y ahí está bien marcado. Entonces, por ejemplo, en una hora nos dio la entrada precisamente ese día, ¿no? Con el cruce del MACD, sobre todo si utilizamos el pre-market, nos da un grado anterior, un grado más
adelantado, que se adelantó con el pre-market activo. Vemos cuál es el mínimo del contrato, decidimos entrar y en un solo día se da, pues bueno, por el gap. Pero luego hay continuación, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, para el día de hoy. Hay continuación de ese movimiento y está bastante bien. Y tenemos las dos posibilidades, elegir el contrato ITM o elegir el contrato hasta donde pensamos que puede llegar, o analizamos, no pensar, sino analizar más bien con las posibilidades de soportes y resistencias hasta donde puede llegar dicho movimiento, que es lo que estamos explicando, por ejemplo, el día de hoy. Bien, vamos a ver, por ejemplo, creo que aquí me han salido unas alertas, entonces vamos a ver con esas alertas qué podemos hacer. A ver, tiene que ser una que se esté presentando, por ejemplo, hoy, como para analizarlo hacia el futuro. Vamos a ver, una que precisamente hoy esté presentándose, veamos. Creo que podría ser el caso de CrowdStrike. Vamos a ver, vamos a elegir algo bien. Pues no la tenemos por indicadores, más bien creo que está por precio, por alto histórico, si no estoy mal. Ok, acá, veamos. Veamos. Correcto. Entonces, esta compañía, por ejemplo, está en 231.59. Ahí está, 231.59. Veamos cuánto se mueve en una semana. En una semana se mueve $13, por ejemplo. $19. Veamos, por ejemplo, en un día. En un día mueve $10, se ha movido $13. Entonces, podríamos elegir, por ejemplo, 240 para dentro de 2 semanas. Digamos, de la siguiente semana, 240. Aquí está, 240. Vamos a proyectarlo entonces como si quisiéramos entrar el día de hoy. Entonces, este contrato, por ejemplo, 240, tiene el precio mínimo en 264. Entonces, entrar ahora implica un riesgo muy grande, ¿no? Es un riesgo muy alto. Pero aún así, si decidimos entrar, por ejemplo, desde 514, que es el precio donde está actualmente, hasta el precio mínimo tenemos un 50%, 48% de probabilidad de stop, ¿no? Eso implica que debemos buscar el doble, o sea que debemos ir mucho más alto de $951, mucho más alto, más de $10, para que valga la pena entonces el resultado, ¿no? Es decir, el 2-1 por lo menos en cuanto al riesgo. Y esa sería entonces la proyección para este contrato, por ejemplo. Hablando de 2 semanas, ¿no? Porque hoy es lunes, entonces estaríamos hablando darle 2 semanas. Toda la semana de actual y la semana siguiente, por ejemplo. Pero también podríamos elegir un ITM, por ejemplo el 230 o 227, y hacer la misma proyección. Veamos, este va a estar un poco más alto. Este está en 610, el precio mínimo, o un poquito más abajo en 545,
teniendo en cuenta el día anterior, ¿no? Como este es ITM, podemos tener en cuenta el día anterior. Eso nos daría un riesgo de 35% o 42%. Y debemos buscar el doble, es decir, 17.91 aproximadamente, 90%, para dar el doble de resultado en riesgo-beneficio. Entonces, ese sería básicamente el principio de esto, ¿no? Ahora, lo ideal es que nosotros entremos, por ejemplo, desde la parte más baja, cuando se están dando los movimientos. Eso sería de pronto como lo ideal, ¿no? Hay cruce de MACD por acá, aquí hay otro cruce. Entonces, buscando estrategias de cruces, buscando estrategias, por ejemplo, de Ichimoku, como por ejemplo el día de hoy, que se ha generado a partir de 365 en Lululemon. Entonces buscamos el siguiente nivel. El siguiente nivel es 386. O sea, 390 aproximadamente. Entonces elegimos a la siguiente semana el 390. Recuerden, vamos a evaluar entonces cuál es el riesgo. Básicamente ya lo tenemos aquí. 1.18 es el valor mínimo. En este momento se encuentra en 387. Eso nos lleva a tener un riesgo del 69%. Es muy alto el riesgo, demasiado alto. Pero digamos que en ese orden de ideas de 69, 70 deberíamos buscar un 140, un 160 aproximadamente en valorización para que hagamos el 2-1. Esta sería aproximadamente la valorización eligiendo el 390. En este momento se encuentra en 370. Entonces, si nosotros elegimos el 370 que está en ITM para la siguiente semana, veamos cómo sería entonces el riesgo. Estaríamos hablando 371 es el valor mínimo, 1073 entrando en este punto es 65% de riesgo. O sea que debemos buscar por lo menos un 130, un 140, 150%. Esa sería la proyección aproximadamente para encontrar la valorización de ese contrato. Entonces, en este punto, pues sí, ya se encuentra muy valorizado, eso sí es claro, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dependiendo la estrategia que se vaya a utilizar, ya ustedes pueden medir primero lo que mueve semanalmente, ¿no? Generalmente mueve $28. Solo hoy ha movido 18.98. Hay que medir esa parte. En un día puede hacer $11.51. Hoy ha movido 18.98. Entonces está bastante extendido. Sin embargo, nosotros podemos medir hacia la siguiente resistencia, que es lo normal, o moverse a través del ATR semanal y elegir una proyección aproximadamente a 2 semanas, ¿cierto? O también se puede mover o elegir hacia, por ejemplo, un mes o 4 semanas en adelante. Veamos si hay alguna que esté haciendo algún tipo de movimiento. Por ejemplo, aquí hay un cruce de MACD en una hora para Intel. Todavía no es muy claro lo que puede llegar a suceder. Pero, por ejemplo, tiene una ATR de 3.36 semanal. Entonces, medimos, ¿cierto? Esos 3.
36, perdón. A ver, 3.36, 53.62. O sea que podíamos elegir de la siguiente semana el 53 o 53.5. Vamos a ver. Proyectándolo a 2 semanas. Entonces, 2 semanas de plazo. Entonces, el mínimo está en 1.10. Ese sería el riesgo actual. Entonces, si entramos a partir de 1.23, el riesgo son 10% aproximadamente, un 10-11%, y debemos buscar por lo menos un 20, un 30%. Así que esa sería la proyección para este contrato 53.5. Nada mal. Si elegimos, por ejemplo, un ITM, sería el 51.5 en este mismo instante, por ejemplo. Y vamos a ver la proyección para este contrato. Entonces, este contrato está con un riesgo de 2 o el anterior, por ejemplo, que es menor, 1.95. Y a partir de aquí, entrada en 2.10, tenemos riesgo de 8.9%. Entonces vamos a buscar un 18, un 20% aproximadamente para dar un 2-1 en la relación riesgo-beneficio. Ahí está, bastante bien, eligiendo un ITM. Bien, entonces esa sería, digamos, como que la proyección a 2 semanas. También podemos elegir a 4 semanas. ¿tá? También está bastante interesante. Por ejemplo, el caso de Nvidia, que hoy, por ejemplo, está intentando salir de una gran acumulación o consolidación de precio. Y digamos que podemos volver a la zona de 584. En ese caso, podríamos ir, por ejemplo, a un mes. Contratos mensuales sería del 19 de febrero. En ese caso, podemos elegir 590, 600, por ejemplo, también podría ser, porque estamos proyectando que el precio logre avanzar en el tiempo hacia la zona de resistencia. ¿Cómo sería entonces esta valorización? Listo. Entonces, el mínimo de hoy está en 8.36. Si decidimos entrar ahora, el riesgo va a ser muy alto. Estamos hablando de un 44%. Eso quiere decir que debemos buscar un nivel mucho más alto de 80%, lo cual daría 26.37, 2.637 dólares aproximadamente. Sería lo que estaríamos buscando, ¿no? Un poco más alto. Esa es una situación. La otra es que en este momento estamos en 553. Elegimos, por ejemplo, el 550, que es el ITM. Hacemos la misma proyección. Entonces, el mínimo de esta está en 21.88. Sería tener en cuenta este mínimo porque el anterior está muy bajo. Entonces, si entramos ahora, vamos a ver que el riesgo es de 33%. O sea que debemos buscar mucho más alto, a 63% aproximadamente. Eso nos llevaría a más de $5,000 en el valor del contrato. Entonces ahí tienen dos formas de elegir el contrato. Uno, con la proyección de la siguiente resistencia o el siguiente soporte. Esa es una. La otra, eligiendo un contrato ITM
teniendo en cuenta cuál es el valor mínimo, por ejemplo, del día anterior. Y la otra es proyectarlo primero a 2 semanas y a 4 semanas. Ese es como lo ideal para poder estar dentro de un buen movimiento cuando se vaya generando, ¿no? En el momento en que el precio empiece a generar movimiento, la elección del contrato pues nos va a dar esa posibilidad, ¿no? Vamos a dar unos buenos resultados. Veamos quiénes, por ejemplo, están haciendo cruce de MACD en una hora. Por ejemplo, el caso de Target está en 196.93. La proyección sería hasta 200, sería un nivel psicológico. Veamos otro. ZS. Si bien estaría la proyección hasta $200, tiene niveles más altos, por ejemplo, en 212. Podríamos proyectarnos hacia ese nivel, 212 a 2 semanas, a 4 semanas. Veamos el caso de PG. Que todavía está en una consolidación, todavía no es claro hacia dónde va el movimiento, pero igual está dando una señal aquí. Así que vamos a estar muy pendientes. Tenemos el caso de CBS, básicamente en zona de resistencia. Entonces, no solamente elegir el contrato es una de de los elementos o de los puntos que debemos tener en cuenta, sino que también las zonas de resistencia. Por ejemplo, ya aquí está en zona de resistencia, la que sigue está en 76.44, está muy cerquita, pero debemos tener en cuenta que está muy sobrecomprada y eso también es muy importante, ¿no? A la hora de hacer la elección. Veamos, por ejemplo, el caso de GPS. Esta, por ejemplo, está saliendo de la zona de 22. Podría avanzar un poco más, 22, 29. Semanalmente, por ejemplo, está moviendo 1.05, perdón, 2.07. O sea que faltaría $1 más. A partir de 22 podríamos trabajar a 23 de la siguiente semana, por ejemplo, del 22 de enero. 23 de la siguiente semana y así hacemos la misma medición, la misma proyección para el contrato. Veamos. El contrato está en un mínimo de 20, actualmente está en 42. Eso me lleva a más de 50% de riesgo y tendría que proyectar un 100% aproximadamente del valor del contrato a $85 aproximadamente. Esa es la situación. La otra situación es elegir el 22 o 21.5 que ya está en ITM, venir a revisar, veamos cómo se encuentra. Por ejemplo, el mínimo está, a ver, el mínimo está en 1.02. Si yo entro ahora en 1.11, por ejemplo, tengo un riesgo de un 8%, es decir, que debo buscar un 16% a $130. Esa sería, digamos, la indicación para hoy, ¿no? Porque ya dejarlo caer, por ejemplo, hasta 48% negativo, pues no vale la pena, pero sí al mínimo, por ejemplo, de hoy, como es contrato ITM, 8.87% para buscar un 16% aproximadamente a 1.29. Entonces está bastante bien. Ya, eso es lo que debemos siempre tomar en cuenta. Entonces ahí tienen una excelente explicación de cómo elegir los contratos a 2 semanas, por ejemplo, ¿cierto? Para swing y micro swing, a 4 semanas también. O si de pronto el movimiento o la señal comienza el lunes, se podría elegir contrato de la misma semana
teniendo en cuenta que se haga el movimiento, digamos, entre los primeros 3 días, lunes, martes y miércoles, ya que jueves y viernes, si no logra avanzar lo suficiente, va a empezar a perder demasiado valor. Eso sería básicamente la recomendación a la hora de elegir contratos de la misma semana, ¿no? Que la señal sea dada el lunes, la entrada sea el lunes, se puede trabajar martes, miércoles, si hay proyección máximo jueves, porque el viernes perderá todo su valor si no hay avances significativos. Bueno, entonces hasta aquí la explicación de la elección de contratos en opciones sobre acciones, opciones tipo single, comprar y vender únicamente. Si hay alguna pregunta, bueno, este es el momento para realizarlas. Justo ahora podemos responder estas preguntas. Al parecer no hay, entonces, bueno, con esto terminamos entonces el tema.